Las líneas de influencia. ¿Qué son las líneas de influencia? Las líneas de influencia son herramientas gráficas que se utilizan en la ingeniería estructural para estudiar cómo varía una determinada magnitud en una estructura, como una reacción en un apoyo, un momento flector o un cortante, cuando una carga móvil recorre toda la estructura, es decir, cambia de posición. ¿Para qué nos sirven las líneas de influencia? Las líneas de influencia nos sirven para determinar el punto exacto donde una carga móvil debe colocarse. Si queremos que un efecto interno, por ejemplo el momento positivo en un punto dado o la reacción máxima en un apoyo, sea máximo o mínimo. Se usan mucho en puentes, en grúas, vías de ferrocarril, etcétera, donde las cargas no están fijas, como lo están en los automóviles, en los trenes que se mueven. ¿Cómo se interpreta una línea de influencia? Primero, se construye un eje horizontal que representa el recorrido de la carga a lo largo de la estructura. Segundo, en el eje vertical se grafica el valor que toma la magnitud que estamos analizando cuando la carga está en esa posición. Así, cada punto de la línea de influencia indica cuánto contribuye una carga colocada en dicho punto sobre la magnitud que estamos estudiando. Un ejemplo básico es una viga simplemente apoyada. Supongamos que una viga apoyada en sus extremos, A y B, y queremos conocer cómo varía la reacción en el apoyo a medida que una carga P se mueve de un extremo al otro. Si P está justo en A, reacción en A, 1, toda la carga. Si P está en B, reacción A, 0, ya no soporta nada. A y B, la reacción A disminuye linealmente 1 a 0. Esta recta es la línea de influencia de la reacción en A. Conclusión práctica. Las líneas de influencia permiten responder preguntas como ¿dónde colocar la carga para tener el mayor momento de una sesión dada? Otras preguntas que responden puede ser qué parte del puente recibe más esfuerzo a medida que pasa un camión, y la próxima pregunta posible puede ser cuántas veces se repite una zona crítica bajo cargas móviles. El método directo para desarrollar líneas de influencia es un procedimiento práctico que permite conocer cómo varía algún efecto interno o externo de una estructura cuando una carga móvil recorre toda la longitud de dicha estructura. Este método se basa en mover una carga unitaria a lo largo de la estructura y calcular directamente el efecto que produce para distintas posiciones representativas. El conjunto de todas esas variaciones es lo que se denomina línea de influencia del efecto bajo estudio. Formas de aplicación. Una forma de aplicación para esto sería la definición del efecto. Se escoge la magnitud que se desea estudiar, por ejemplo, la reacción vertical en el apoyo izquierdo, el cortante en una situación situada a 3 metros del extremo o el momento en el centro de una viga. Segundo, se impone una carga unitaria móvil. Se coloca una carga de valor 1 que pueda desplazarse desde un extremo hasta el otro de una estructura. 3. Se seleccionan posiciones claves de esa carga, por ejemplo, inicio, ciertos puntos, fraccionarios de la luz y el extremo opuesto. En estructuras hidrostáticas simples puede elegirse tan solo los extremos y la variación es lineal. Como cuarto punto está el cálculo directo del efecto. En cada una de esas posiciones se emplean las ecuaciones de equilibrio para calcular cuánto vale el efecto bajo estudio. Si el valor da positivo, significa que contribuye en el mismo sentido que el efecto estudiado. Y si da negativo, significa que lo hace en sentido opuesto. Después se registran los valores obtenidos. Es decir, se construye una tabla del tipo posición de la carga y valor del efecto. Esos valores indican cuánto aporta una carga situada en ese punto. Y después la interpretación de como línea de influencia, que no es más que si se quiera graficar, las posiciones de la carga se colocan en el eje horizontal y los valores calculados del efecto en el eje vertical. Al unir los puntos se obtiene la línea de influencia. Bien, ahora voy a hablar sobre el principio de las líneas de influencia con
por el principio de Müller-Breslau. El principio de Müller-Breslau establece que las líneas de influencia de una función estructural tienen la misma forma que adopta la estructura al ser modificada y deformada virtualmente, eliminando la restricción asociada a esa función y aplicando en ese punto una unidad del desplazamiento correspondiente en el sentido positivo de esa función. Esto quiere decir que para obtener la línea de influencia de un determinado efecto no hace falta mover una carga a lo largo de toda la estructura. Basta imaginar la estructura como si se quitara la restricción que causa ese efecto y luego se impone un desplazamiento unitario compatible en el lugar de la función que se quiere estudiar. Por ejemplo, si se desea la línea de influencia en una reacción vertical, se elimina ese apoyo y se aplica un desplazamiento vertical unitario hacia arriba en ese lugar. La forma deformada que adopta la estructura se interpreta directamente como la línea de influencia de esa reacción. Si se quiere la línea de influencia de un momento flector en una sección, se sustituye ese punto por una rótula y se aplica una rótula unitaria. La deformada resultante se toma como línea de influencia del momento. Para el cortante se realiza un corte virtual y se aplica una traslación relativa unitaria entre las dos caras de ese corte. La forma deformada obtenida corresponde a la línea de influencia del cortante. Las partes donde la deformada queda por encima del eje corresponde a los valores positivos de la línea de influencia. Las que quedan por debajo indican valores negativos y donde la deformada cruza el eje horizontal se tiene influencia nula. La utilidad del principio de Müller-Breslau es que de manera gráfica inmediata, especialmente en estructuras complejas o hiperestáticas, sin necesidad de desplazar una carga a lo largo de toda la estructura. Una de las aplicaciones de líneas de influencia en vigas son las siguientes que voy a mencionar. Primero, sirven para determinar la posición más desfavorable de una carga móvil. Ya que permiten conocer en qué punto de la viga debe ubicarse una carga móvil para producir el máximo o mínimo valor de reacciones, momentos flectores o cortantes en una sección determinada. Esto es clave para el diseño resistente. Segundo, calcular esfuerzos máximos que se producirá una carga móvil. Con la ayuda de la línea de influencia se puede saber cuánto será el esfuerzo máximo o mínimo que desarrollará la estructura mientras la carga se desplaza, evitando tener que calcular caso por caso. 3. Estudiar el efecto de varios vehículos o cargas móviles simultáneas. Cuando sobre la viga actúan varias cargas móviles, las líneas de influencia permiten sumarlas correctamente, según la posición, para obtener los esfuerzos totales más críticos durante su paso. 4. Optimización del diseño estructural. Ayudan a reducir el tamaño de las secciones en zonas donde los esfuerzos nunca alcanzan los máximos posibles o reforzar únicamente donde es estrictamente necesario, lo que produce ahorro de materiales y peso. 5. Evaluar estructuralmente puentes y vigas de ferrocarriles. En obras donde circulan vehículos, trenes o cargas sobre ruedas, las líneas de influencia se utilizan para calcular las combinaciones críticas durante el paso sobre la viga y garantizar la seguridad ante escenarios y móviles reales. 6. Identificar zonas críticas durante inspecciones o mantenimiento, analizando dónde la línea de influencia alcanza sus valores máximos o mínimos. Se puede identificar secciones especialmente importantes para monitoreo o refuerzo en estructuras existentes sometidas a cargas móviles. Último punto, tenemos lo que es el momento flexionante máximo absoluto. El momento flexionante máximo absoluto es el valor más alto que alcanza el momento flector en una viga, debido a la acción de todas las cargas, ya sean permanentes o móviles. Este momento ocurre en los puntos donde la tensión por flexión es mayor, como apoyos, empotramientos o secciones críticas, y es fundamental para dimensionar correctamente la viga, asegurando que resista sin deformarse excesivamente si llegara a fallar. La línea